Bienvenidos a este mini documental del curso Políticas Públicas y Desarrollo Humano. Pertenecemos al grupo 206, integrado por John Freddy Martínez, Carlos Enrique Torres y quien les habla, Lina Alejandra Sánchez. Presentamos este trabajo a Sandra Melo Zipacón, director de curso. A continuación, encontrarán una entrevista realizada a un docente de un colegio en Ocaña, quien contestará algunas preguntas y trataremos los temas de exclusión y de inclusión y todas las políticas públicas que se han implementado en la ciudad de Ocaña a nivel de educación. Bienvenidos. Nos encontramos acá con el profesor Juan Carlos Lozano, que es docente de la institución educativa Alfonso López en Ocaña Norte de Santander, quien hoy nos va a contestar unas preguntas desde su punto de vista como docente, lo que ha visto, todo aquello que ha causado exclusión en la parte educativa, también sobre las políticas públicas, lo que se ha implementado en Ocaña, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho desde su punto de vista como docente. Así que bienvenido, Juan Carlos. Y hoy pues vamos a tocar como esas temáticas que han causado, sobre todo en la parte educativa, exclusión. Hemos venido tras un problema de pandemia desde hace algún tiempo y esto conlleva a que muchos estudiantes desistan o tengan que cancelar ese proceso educativo. Entonces, como primera medida, que usted se presente y que pueda comentar acá qué problemas han generado que exista más exclusión educativa en la parte acá, en esta localidad o en este municipio de Ocaña. Muchas gracias, Lina. Muy buenos días a todos los que están escuchando este video. Mi nombre es Juan Carlos Lozano Molina, magíster en práctica pedagógica, especialista contador público y licenciado en matemáticas y física. Con 20 años de trayectoria en la docencia educativa y 25 años en la docencia universitaria. He pasado por todos los niveles, desde primaria hasta universitarios, donde da un bagaje completo sobre el proceso de la enseñanza-aprendizaje de los diferentes, digamos, componentes que ojalá intentaré abordar de alguna manera precisa con respecto a lo que se hace desde el punto de vista del Ministerio de Educación Nacional, los lineamientos generales que obviamente la Gobernación del Norte de Santander y obviamente con el alcalde Samir Casadiegos y obviamente con nuestra rectora actual, que es la especialista Ilicia Chivatá del Carmen, se generan algunos parámetros para que, digamos, este tema de la exclusión sea el menos impacto posible. Hay que arrancar diciendo de que los procesos de la pandemia han generado un cuadro, efectivamente, digamos, el coronavirus de la población mundial, toda una situación bastante compleja para todos los habitantes del mundo, y Colombia no es excepción a ese proceso. Inicialmente el año pasado tuvimos una situación de miedo casi colectivo mundial, donde se generó para nuestras familias y obviamente para las familias de los chicos, de los estudiantes, todo un proceso de nueva adaptación, no solamente con lo virtual, sino en quedarse encerrado en casa, que antes tenía una gran libertad, no era fácil. Esto generó obviamente que se acentuaran algunas cosas importantes en el mundo de la parte de psicología, que vamos ahorita más adelante a abordar, y esto pues genera todo un proceso de obviamente de que los estudiantes vayan perdiendo y vayan desertando de las situaciones laborales y obviamente pues la educativa, y obviamente pues en este proceso que pues estamos todos evidenciando. El colegio ha intentado sortear esta situación de bioseguridad y obviamente con algunos recursos del ministerio, que han sido muy pocos, y en la parte tecnológica también muy pocos, ha generado todo un proceso, digamos, de tardanza para poder hacer este servicio. La vacunación también es importante mencionarlo. No estamos con los ritmos de los países desarrollados y aquí se ha logrado lentamente el proceso, y todavía al sol de hoy los chicos menores de 14 años no se han vacunado, y por ende pues el miedo y la retaliación de algunos padres de familia digamos acentúa de alguna manera esta deserción que algunos estudiantes
tienen. El señalamiento social, la parte económica, la parte cultural, socioeconómico de las familias, pues son variables que más adelante vamos a trabajar y yo creo que pues, vamos a mencionar en forma general. ¿Qué problemas? Yo estoy aquí actuando ya como psicóloga, soy psicóloga en formación, pero hemos visto, ya que estamos tocando el tema de la pandemia, cómo ha generado tanto problema a nivel psicológico. Esto afecta todo, afecta a la economía, afecta a lo social. Muchos padres se quedaron sin trabajo. Desde la parte económica impide que los niños o los jóvenes siguieran en un proceso de educación. Ya no cuentan de pronto con recursos, los que están en alternancia, que desde la casa, si son varios niños, hayan varios equipos, el internet, todo lo necesario desde la tecnología. Pero hablar ahorita de pronto desde la parte psicológica, todo lo que ha llevado, por ejemplo, a generar el estrés, la convivencia en la casa, se vio todo esto, problemas intrafamiliares, violencia intrafamiliar, problemas en los muchachos, en los niños, jóvenes, que no les gustó esto porque no es lo mismo estar con mi compañero físicamente, compartir, a estar detrás de una pantalla. Usted como docente, esta parte psicológica, esta parte de manejar sus emociones, ¿cómo ha visto este volver al colegio, ese cambio? Porque han existido cambios. Hay una parte que estaba solamente a nivel virtual, pero ya hay alternancia. ¿Ha mejorado esto nuevamente? ¿Qué cambios ha visto en sus estudiantes? Lo que voy a decir es un análisis que se ha hecho no solamente en la instancia de la sede central, sino también en las sedes de primaria, que es importante revisar ese concepto. Nosotros pues revisamos como 3 ítems realmente después de los diálogos de diferentes procesos con las cuestiones de equipo que tenemos en el colegio y de desarrollo de calidad, y podemos digamos detectar 3 cosas fundamentales. La primera, la afectación de la parte socioemocional de los estudiantes. Incluso el sentirse solos tuvo un gran impacto en las niñas, porque nos dimos cuenta cuando nos regresamos ya a la presencialidad, muchas chicas estaban embarazadas. Algo increíble, pues la tasa de embarazo en diferentes adolescentes es, entre comillas, en nuestro colegio muy baja, y nos dimos cuenta de que la tasa aumentó considerablemente al 30-40% de lo anterior. Entonces eso también fue una situación bastante compleja para algunos estudiantes y más niñas, para desarrollar una nueva situación afuera con el proceso de pandemia, más el desarrollo como madre, ¿no? De 13, 14, 15 o 16 años, fue bastante interesante. Nuestro colegio realmente contaba con el 60% de conectividad, con el 40% de estudiantes que no. Y si hablamos de más o menos de 1000 estudiantes, el colegio tiene 2000, pero digamos una proporción de 1000 estudiantes, de 400 estudiantes estaban por fuera del sistema, es decir, no teníamos conectividad, era punta de teléfono. Se pueden imaginar ustedes, inicialmente se habló de competencias emocionales, pues después el ministerio ajustó que había que desarrollar algunas competencias también académicas, pero por teléfono matemáticas es difícil. Ciencias por teléfono es complicadísimo. Más en eso la parte socioeconómica de los padres de familia entraron en choque, como usted dice, familiares, y sí, efectivamente se evidenció que los estudiantes y algunos estudiantes, en un gran porcentaje, casi alrededor de unos 40% también de estudiantes tuvieron que salir de casa para trabajar, para generar un ingreso extra a la casa, porque no teníamos los recursos PAE, que es un recurso de alimentación que tiene el gobierno, es muy poco realmente, y a veces se perdía ese proceso. La ampliación no era para todos los estudiantes, acá solamente es para los estudiantes de 11 y décimo, y de algunos estudiantes de noveno, de octavo, séptimo y sexto, y muy pocos de primaria. Entonces se podría decir que no es el 100% que está recibiendo el recurso PAE. Y la idea era que se garantizara para todas las familias, más que nuestro colegio es de estrato 1, máximo 2,
porque digamos la parte fundamental de nuestros padres de familia es que la mayoría son motopiratas y la mayoría son familias, digamos que la señora trabaja, la mamá en casa de familia para sostener un hogar, y la pandemia pues generó que se cerrara todo un proceso, y se podría imaginar lo que me están escuchando. Esto ahondó más en el aprendizaje del estudiante. Estamos haciendo equipos de trabajo, claro que sí, para poder generar procesos con estudiantes, con acompañamiento psicológico, pero eso con la alternancia, entenderán que hay equipo A y el grupo B, para poder atender a estudiantes por días, porque la infraestructura de nuestros colegios no da para atender el 100%. El ministerio está intentando colocar, digamos, una base grande para poder el año entrante posiblemente avanzar al 70 o al 100%, pero para eso se tiene, como vuelvo a repetir, la vacunación debe ser para todos los chicos, que todos los profes tengan también vacunación, que lo de bioseguridad esté completo, que toda la parte sanitaria de los baños y de lo que corresponde al distanciamiento social sea obligatorio, que el tapabocas, el ministerio, usted no me lo está preguntando, pero mandó 2 tapabocas para todo el año, para cada estudiante. Usted se puede imaginar 2 tapabocas para estudiantes, o sea, un kit nada más de 2, y alcohol no, alcohol solamente para profes. Y nada más en el primer mes, el resto no. O sea, el resto tiene que colocarlo el profe de su bolsillo. Es más, cuando estuvimos en la pandemia, los profes tuvimos que pagar de nuestro bolsillo, entre otras, la conectividad, los computadores, algunos tuvieron que adquirir computadores, procesos que corresponden. También para nosotros es un proceso bastante complicado. Algunos profes no sabían, por ejemplo, mencionar, porque la parte tecnológica de nuestro país está muy atrasada. El ministerio coloca con las TICs toda una situación, pero que nuestros diferentes realidades nacionales es diferente. Entonces el impacto para los profes también entrar en unas redes sociales, el mismo WhatsApp, el Zoom, el Teams, el Moodle o Classroom, para nuestros diferentes desarrollos curriculares, para poder tener un impacto un poquito más cercano al estudiante de casa, hizo que los profes también tuviéramos, digamos, un reto digital, que es lo que también nosotros asumimos en ese proceso. Afuera de otras cosas que quiero mencionar, no solamente la que mencioné, la afección del aspecto socioemocional, sino de la desmotivación sobre el proceso de aprendizaje, que es la otra que detectamos. Y la tercera es lo que usted mencionó ahorita, que fue la violencia intrafamiliar. Esa violencia, precisamente, nuestro colegio, la mayoría de estudiantes viven con tal vez un papá, una mamá, un tío, una abuela. A veces viven con un vecino, porque hay familiares que viven, hay chicos nuestros que están solos. Y pues imagínense en esos estudiantes este impacto, que también, si antes presencial era un problema de comunidad, ahora pues más todavía. Entonces digamos que las fisuras se hicieron más grandes, o sea, se hicieron en todos los sentidos más grandes, y por ende pues estamos intentando resarcir con las pocas ayudas que tenemos. Vamos a, ya pues, yo creo que con esta pregunta vamos a sintetizar lo que ha venido expresando, que está bien completa la información. Es como responder a esta pregunta: ¿la falta de participación ciudadana conlleva a la exclusión educativa, o más bien la falta de educación conlleva a que no se asuma participación ciudadana? Yo creo que es la última, sí, así como usted lo dice, la falta de educación que genera todas estas situaciones que tenemos, tanto de violencia, de procesos socioemocionales, y la educación se ha visto en diferentes otros países, ha generado los cambios que se necesitan para unas situaciones específicas, caso de Singapur, por dar una idea. O sea, la educación sí impacta realmente. En nuestra situación en este sentido, lo que vemos es que la educación, digamos, con lo poco que tenemos, ha intentado impartir un acomode en este proceso que tenemos, macro, ¿cierto? Pero a veces estos esfuerzos se ven no tan acentuados con el gobierno central.
y lo vemos cuando ellos tienen su presupuesto público, cuando ellos colocan qué porcentaje le toca a la ciencia, investigación y a la educación, comparado con el Ministerio de Guerra. Si ustedes comparan las últimas décadas, Guerra ha tenido mayores, digamos, insumos en el sentido de dinero que la misma educación. Por consiguiente, yo creo que sí, la educación debe ser una prioridad, pero no es prioridad de una campaña política de un precandidato o un candidato a la presidencia, o de los senadores, que lastimosamente no están haciendo mucho por esta parte. Creer en la educación y generar ese proceso de tener un estudiante crítico, más de uno lo ve acá no como un valor, sino como un problema. Y ahí también vemos uno de los jovencitos que es activista, entre otras, de que Colombia, activista ambiental, un sardino de 12, 13 años que ha estado ya en diferentes escenarios y está amenazado. O sea, aquí el que piense diferente es un problema para el país. Entonces, ¿cómo vamos a quitar eso? Si no es con educación. Entonces, al gobierno no le sirve, ojo lo que voy a decir, no le sirve educar a la gente, porque educar a la gente implica a que van a elegir bien, que el problema no es el colombiano, no, es la educación que se le entra a la persona, el chip, que se le cambia, ¿cierto? Entonces yo considero que sí es la educación y no al revés, el proceso. Entonces si queremos que la sociedad reinvierta, tenemos que educarla, pero vuelvo a repetir, la sociedad no le interesa a alguien independiente, ¿vale? Nadie, o sea, la sociedad no interesa a alguien sabio, que toma sus propias decisiones. No, al sistema le interesa que usted sea dependiente, todos. Y en ese sentido, pues usted puede imaginar la parte de dependencia en todos los sentidos, y por eso los subsidios y todo lo que tenemos en el nivel, porque mejor la pereza, mejor no pensar, mejor tal cosa, no, que si pienso diferente me matan. Ustedes vieron al presidente ahorita en España que hubo la Feria del Libro, que es una parte de educación entre otras, y díganme ustedes qué gobierno veta a escritores en Colombia porque piensen diferente. Imagínense, ¿cuál país, ni incluso los mismos desarrollados, ni China? En cambio, este sinvergüenza que tenemos ahorita, por no colocarle otro nombre y apelativos y otro adjetivo, Duque, el presidente Duque, imagínense, quita a los escritores que han pensado diferente en Colombia y colocó a Gabriel García Márquez porque está muerto. Porque eso es otro que fue exiliado de este país, estaba en México. Nosotros pues, tenemos que conocer las historias reales que nos están ubicando en el contexto. Y yo vuelvo a repetir, la educación, y con el presidente allá montado entre comillas, no va a ser una bandera para... No sé si ustedes tienen memoria de diferentes presidentes que hemos tenido en los últimos 40 años, y miren a ver qué presidente ha abanderado educación. Y se darán cuenta que tenemos el cero puntos. Vuelvo a repetir, mientras la parte política no abandere realmente, honestamente, la educación, pero honesto, no solamente en 4 años de política, sino que sea una política institucional a 20 años para saber qué plan hay. Sí que tenemos un plan, sí que hay un plan a 20 años, pero no se cumple. Si no apostamos a la educación en políticas realmente institucionales, desde la presidencia hacia abajo, creo que vamos a seguir en este desarrollo de robar. Bueno, yo creo que ya damos por terminada. Le agradezco su tiempo, compartir también sus puntos de vista, y yo sé que esto va a ser de gran provecho para este curso que veo como estudiante de Psicología, Políticas Públicas y Desarrollo Humano. Muchas gracias. A todos muchas gracias, muy amables. Cordial saludo. Mi nombre es Carlos Enrique Torres Suaza, alumno de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Psicología. A continuación vamos a hablar sobre la exclusión educativa de nuestro país. Pues para nadie es un secreto que con la pandemia del COVID-19
se ha aumentado la exclusión de los alumnos con menores recursos. Pues esto lo estamos hablando desde el punto de la localidad de Fontibón, en la ciudad de Bogotá. Especialmente las familias más pobres, según una investigación de mi rol como funcionario público. La exclusión educativa es una problemática que viene aquejando a niños y jóvenes en todo Colombia, en general, especialmente aquellos estudiantes con discapacidad manifiesta o funcionalidad variada, niños con discapacidad sensorial, eficiencia cognitiva o física. El rechazo, el abandono, la relajación, la burla y la discriminación hace parte de esa relegación dentro de los colegios educativos a nivel nacional. Esta problemática radica en aquellos niños con limitaciones que vienen estudiando a la par con los estudiantes regulares. En muchas ocasiones el docente debe avanzar en sus contenidos educativos, igual que con los jóvenes que tienen alguna clase de discapacidad. Pero el profesor termina relegando a un segundo plano a los niños con discapacidad. Esto ha originado un serio enfrentamiento entre los diferentes actores educativos. El docente tiene la mayor voluntad de desarrollar su rol, pero no cuenta con las estrategias didácticas ni la metodología adecuada para enseñarle a esta población, lo que hace más difícil su labor. Además, los estudiantes del aula terminan discriminándolos, porque estos niños no les aportan académicamente ni tienen la capacidad de integrarse facialmente en las diferentes actividades escolares. Las consecuencias de la exclusión educativa es la baja autoestima, la depresión, la baja motivación del logro, la ansiedad, aislamiento, falta de identidad, desorientación, etc. Todo esto va generando pues lo que veníamos hablando. Otras consecuencias psicológicas sobre el individuo: la educación, que es un derecho de todos los niños y las niñas. Si los niños y las niñas en Colombia han de liberarse de la pobreza, la educación es crucial. Esto les permite contar con unas opciones y oportunidades para construir vidas independientes y satisfactorias. La educación es también una alegría en sí misma. Creemos en la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y en garantizar que todos los niños tengan acceso a un aprendizaje de calidad. También creemos que ningún niño debe ser sometido a trabajo infantil, totalmente rechazado, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo hoy en día aquí en nuestro país. Cordial saludo, mi nombre es John Freddy Martínez, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. La exclusión educativa es un fenómeno que va relacionado con factores como lo son la pobreza, marginación, falta de oportunidades y falta de aprovechamiento de las oportunidades. Debido a la pandemia y los diferentes cierres que se generaron debido al COVID-19, se denota un claro caso de exclusión educativa, pues se realizó la estrategia a nivel nacional de la educación virtual o a distancia en los colegios. En Bogotá, las familias de bajos recursos no cuentan con un dispositivo para dicha conexión, y menos para un plan de internet para que sus hijos se conecten a las clases virtuales. Estos jóvenes durante este tiempo, y aún actualmente con las clases de alternancia, fueron excluidos de la educación que tenían, pues se atrasaron en actividades y dejaron de participar en las clases. Como líder comunitario, se deben liderar proyectos de la mano de la comunidad, como por ejemplo la intervención grupal. Estas intervenciones tienen como propósito conocer, analizar y tomar decisiones conjuntas sobre los problemas de la comunidad y situaciones que los integrantes de la comunidad planteen.
Con la creación de estos grupos de apoyo se buscará luchar contra la exclusión educativa. Con respecto a la pregunta orientadora, pienso que la participación ciudadana en las decisiones y acciones de la educación es condición indispensable para sostener, desarrollar y transformar la educación en las direcciones deseadas. Muchas gracias por su atención.